Bueno, le hemos estado comentando de la situación terrible que está viviendo un grupo de alrededor de 200 venezolanos que están varados en Chacayuta, en el paso de Chacayuta, en el extremo norte del país, y que ha generado una gran preocupación. Ellos no tienen visa consular para poder entrar. Hay una situación que se ha generado producto de que no pudieron en su momento entrar a Perú, y entonces en contraste deciden venir a Chile. Las autoridades no le dan la entrada porque dicen que no hicieron los trámites debidos, como es, ¿no es cierto?, obtener la famosa visa consular en su propio país. Ellos dicen que esta es una situación extrema. Queremos profundizar en los alcances que esto tiene justamente con una organización que ha estado al lado de estos venezolanos. Estamos hablando del Servicio Jesuita de Migrantes. Nos encontramos en el estudio con José Tomás Vicuña, director nacional de esta entidad. José Tomás, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, gracias a usted. Hola, Minola Gerson. José Tomás, en primer lugar, esto ya va adquiriendo más que una dimensión humanitaria, que es la central, evidentemente. Ahí está el problema que hay que atacar, resolver, y ustedes han jugado un papel fundamental en esto, que esto se visibilice, se extienda por los medios de comunicación y también por las redes sociales, pero evidentemente tiene un componente político. Vimos ayer hablando al subsecretario diciendo que no hay que engañar a la ciudadanía, que aquí no se trata de turistas, por lo tanto no se le puede entregar visa de turista, en fin. Te quería llevar un poco al plano de la sensibilidad también de este tema en nuestro país. Hemos visto las cadenas de tus tweets que están llenos de respuestas que son bien odiosas. Quería una reflexión primero, antes de entrar en el detalle, estos chilenos, que ha sido tema de días, pero ¿qué te parece lo que está pasando en nuestro país? Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en el Cementerio General con la ministra Cubillo y una profesora. ¿Qué crees tú que está pasando en relación a cómo nos estamos relacionando frente a temas que son súper sensibles? En este caso, gente que tiene un problema real, mamás con guagua, que están paradas en un paso fronterizo. Sin evidentemente la atención requerida. Antes de entrar en el tema, quiero una reflexión más general, por favor. Sí, no es fácil. Yo creo que más que tolerancia hace falta escucha. No es posible que nos escudemos en las redes sociales o a través de videos para increpar sin siquiera escuchar. Hoy día, claro, las redes sociales somos leídos, pero yo creo que nos falta ser escuchados o escuchadas. Ayer me tocó recibimos a María Ángeles, que salió en un reportaje que ella entró junto a su familia, son 9 personas, ella está embarazada de 7 meses, durmió 2 días en la frontera, sin alimentos. Y bueno, ahí vamos a estar, así como Servicio Jesuita Migrante fuimos los primeros en llegar ahí, vamos a ser los últimos en irnos. Y en el caso de María Ángeles es escuchar su historia la que nos sensibiliza. O sea, yo soy bien sincero, estos días he llorado, porque hay historias muy duras. Son seres humanos, no son migrantes, no son datos, no son venezolanos, son seres humanos, madres, padres, niños, niñas. Y yo no creo que no se trata de competir, porque no se trata de competir entre seres humanos, sino que de colaborar. ¿Y qué tal si probamos algo distinto? Porque sabemos lo que ha sucedido en Europa con los discursos como que yo selecciono como en un supermercado o elimino como en Twitter. Y eso nos hace mal finalmente, porque nos fomenta más el odio en lugar de decir, mira, a ver, veamos si podemos hacer algo distinto. José Tomás, explícanos cuál es el origen de esto. Ellos iban con destino a Perú, llegan a Perú y se encuentran con que hay restricciones para poder ingresar, y es así como llegan a Chile. Cuéntanos un poquito. Nosotros hemos calculado entre 200, incluso en algunos momentos han llegado a 500 personas. Son personas que algunas venían viajando desde Venezuela, un viaje desde Venezuela a Por Arica, tierra, obviamente. Por tierra, lógico, son 10 días, 10, incluso un poco más de días. Con niños, con guaguas, etcétera. Y otras que ya estaban en Perú. ¿Qué pasó? A ver, siempre se ha rechazado a personas de Venezuela. El año pasado, la mitad de las personas de Venezuela la mitad de las personas que se rechazaron en frontera fueron de Venezuela. El año pasado, con todo lo que ha sido nuestro discurso frente a Venezuela, la mitad, más de 10.000 personas. Y el 15 de junio Perú, con anticipación, ya lo había avisado, empieza a solicitar una visa de turismo para las personas que le llaman visa humanitaria a las personas de Venezuela. Y antes no existía aquello. Antes no existía, incluso los venezolanos tenían un permiso temporal de permanencia en Perú, que incluso les facilitaba su inclusión. Y Perú, con 2 semanas de anticipación, dijo esto. Entonces, bueno, empezó también el flujo. Y el 15 de junio comenzó. Entonces, como siempre había sido un rechazo en la frontera a personas de Venezuela, ahora, ¿qué pasó en Chile? Se rechazaba, como se hacía antes, pero no podían volver a ingresar a Perú, porque no tenían esta visa humanitaria, ya habían salido del país. Y a su vez, no podían ingresar a Chile. Nosotros sabemos que no son turistas, pero sí sabemos que son sobrevivientes. Y yo creo que hay ciertos momentos en que el ser humano está sobre la ley. Hemos dicho desde el Servicio Jesuita Migrante en distintas ocasiones, hay 3 vías legales por las cuales entrar y vamos a fomentar esas: visa de responsabilidad democrática, visa de turismo simple y refugio. Y la ley de Chile, en su artículo 2, inciso 2, señala
ciertas características que justamente son las que tiene Venezuela. No puede ser que no se permita un debido proceso, y acá también es cierto que ningún país lo soluciona por sí mismo. Esto es una crisis que ya no solo está en Venezuela, está en la región. Entonces, en lugar de los países estar respondiendo aisladamente, poniendo muros más que físicos administrativos, veamos una respuesta humanitaria, una política migratoria con rostro humanitario. ¿Tú ves alguna contradicción político-comunicacional en el gobierno en el tema venezolano respecto de lo que está pasando concretamente ahí en Chacayuta? De lo que nosotros hemos visto en Chacayuta, la gente está peor que como estaba en Cúcuta. Y si nosotros fuimos a Cúcuta muy preocupados de la situación, porque es preocupante, hoy día hablaba con una radio de Venezuela en la mañana y también ahí contaban, sí, bueno, no sirve. Hay que ver la posibilidad de que esas personas entren bajo las vías legales, y sobre todo pensando que en Arica hay minas antipersonales, y nosotros bajo ningún punto de vista hemos dicho que los dejen entrar así nomás, pero llevan una semana ahí. ¿Cómo tendrían que entrar de acuerdo a lo que tú estás planteando? Estamos conversando con José Tomás Vicuña, director nacional de Servicio Jesuita a Migrantes. Las personas de Venezuela tienen 3 modos de ingresar a Chile. 1, visa responsabilidad democrática, el consulado ha redoblado su atención, pero sabemos que la crisis es mayor. Otra, la visa de turismo simple, que también se han otorgado 10. Y la otra es solicitando refugio. Nosotros creemos que debe haber una respuesta de refugio. El año pasado se hicieron 5.000 solicitudes en general en Chile solicitando refugio y se entregaron 170. Y de esas 170, 25 son de Venezuela. O sea, ¿cómo compatibilizamos el hecho que en Venezuela hay una alteración del orden público, hay conflictos internos, hay violaciones de derechos humanos, que justamente son los requisitos para solicitar refugio, pero al mismo tiempo se le da a 25 personas? Es que ese es un dato súper relevante a lo que tú estás planteando, José Tomás. Por lo tanto, como decía Gerson, tú ves una contradicción entre el discurso público del gobierno, que ha hecho justamente del tema venezolano su tema en materia de relaciones exteriores, entre otros, pero ese tema es relevante en la región, y lo que está pasando en la práctica con acoger justamente a estas personas que debieran, por lo mismo, serles otorgado en la calidad de refugiados. Sí, nosotros creemos que sí, y que incluso tiene que ver porque uno solicita en frontera y después se hace el proceso, que se haga el proceso, pero que no en frontera una persona sin los conocimientos se lo rechace, y por otro lado darnos cuenta que esto no lo soluciona Chile solo. Si uno ve también los esfuerzos que se han puesto en el consulado de Tacna, que son muy valorados, están atendiendo hasta la 1 de la mañana, pero la crisis es mayor. Entonces no saco nada teniendo a 3 personas en Chacayuta porque la crisis es regional. ¿Pero qué están haciendo? ¿Cómo viven? ¿Cómo están alojando? Etcétera, ¿no? Hay personas, a nosotros nos han escrito a través de distintas redes sociales, son voluntarias de Arica, de distintos lados, que van a llevar comida, han llevado frazadas, han llevado pañales. Entonces nos dice, mira, al final, si bien hay un gran número de personas que a través de las redes sociales proponen el rechazo y el odio, a través del acercamiento, la empatía, el contacto físico, uno ve la ayuda también. Yo creo que en ese sentido la calle le gana a las redes sociales, porque bajo un seudónimo, o sea, yo no voy a lograr nada tampoco. Ahora, en esta relación que ha sido bastante tensa en algunos momentos con el gobierno, ¿ustedes se sienten tratados como antagonistas por parte del gobierno? No estoy hablando solamente del caso Chacayuta, en relación a la política migratoria. En relación a la política migratoria, sí, tenemos distintos puntos de vista. Hoy estamos en democracia, podemos dar nuestra opinión. Y llevamos 19 años trabajando con migración. Tenemos oficinas en 53 países del mundo. O sea, esto es en base a la experiencia. Tenemos un sitio que se llama Migración en Chile, que es lejos el mejor sitio de migración para tener todos los datos sobre migración. Hemos hecho investigaciones. Y por otro lado, yo estoy en la mesa Compromiso País. Tenemos un fondo con el Ministerio del Trabajo, tuvimos un desayuno con el Ministro del Trabajo, estamos participando en una mesa de salud, o sea, con los otros ministerios tenemos muy buena comunicación, y con el Ministerio del Interior hemos tenido diferencias. Bueno, ¿y qué importa tener diferencias? O sea, en eso no hay problema. Lo distinto es cuando se mienta acerca de nosotros. ¿A qué te refieres con eso? Porque se dice que el Servicio Jesuita Migrante dice que cualquiera puede entrar. Falso. Nunca hemos dicho eso, y yo por eso una y otra vez repito que, por ejemplo, en este caso las personas de Venezuela pueden entrar bajo 3 modalidades. Se dice que queremos delincuentes. Falso. Yo sí creo en la reinserción social. Si hay una persona, por ejemplo, estamos atendiendo a 2 personas, padres de familia con hijos chilenos, que cumplieron su condena hace más de 8 años, están trabajando, no tenían antecedentes después de la condena y se les expulsa sin un debido proceso. Entonces, yo sí creo en la reinserción social.
Ahora, instancias, aparte de las que tú nombras, ¿hay instancias más de acercamiento para unar criterios, más de trabajo técnico con el gobierno? ¿O cómo están las relaciones más bien? ¿Están frías? O sea, el otro día... ¿Es por entrevistas que ustedes te están comunicando o hay algún nexo más concreto, directo? No hay, porque la verdad ellos también han cerrado comunicación con todas las organizaciones de migrantes. Pero una pregunta... Nosotros quizás aparecemos más, pero... desde partidos políticos, organizaciones de migrantes, organizaciones internacionales, claro, no hay comunicación con extranjería. José Tomás, pero ¿cómo resolvemos que esta es una crisis que se está convirtiendo cada vez más en una cosa muy compleja para el gobierno? ¿Qué crees tú que va a pasar acá? ¿Cuántos llevan ya varados en Chacayuta? ¿Son como 10 días? 7 días, o sea, desde el 15 de junio, nosotros por lo menos fuimos por primera vez el martes pasado, ya una semana, y yo he estado en contacto con unas hermanas, unas religiosas en frontera de Pisiga-Colchane, ojo ahí, que no han ido a los medios, pero ahí también la situación está similar, viendo que ahí las temperaturas son bajo cero. Terrible. Pero ellos no tienen familiares en Chile, o tienen familiares algunos de ellos. Sí, algunos. Ayer, por ejemplo, un reportaje que salía una madre que tiene a su hijo acá, a una madre, ¿qué lo va a separar de su hijo? ¿Qué lo va a separar de su hijo? Sí, yo creo que hay legislaciones y hay que respetarlas, pero tenemos que ver acorde al contexto. Entonces, una cosa, la respuesta concreta que se va a través del consulado de Tacna. Después, otra cosa, se pusieron médicos, se dio algo de alimentación, no siempre en Chacayuta, pero ahí hay personas durmiendo en la intemperie, tengo videos desde ayer. Y por otro lado, los países, reunidos en el Grupo de Lima, los estados, tienen que dar una respuesta regional a una crisis regional. Y entre situaciones excepcionales como las que vive Venezuela, medidas excepcionales. Y así como en Europa se pusieron de acuerdo los estados para ver el modo en que se solicitaba refugio, acá podríamos hacer eso en Sudamérica. O sea, han migrado más de 3 millones de personas de Venezuela. Bueno, hay que tener un plan regional a una crisis regional. Bien, pues estamos conversando con José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio de Jesuita Migrante. Me llama la atención lo último que dijiste, José Tomás, respecto de cómo están las relaciones con el gobierno. ¿Hay un antes y un después, hubo un episodio, o esto ha sido una tensión permanente? ¿Qué pasó, digamos? Sí, hemos tenido diferencia. Ahora nosotros vamos a seguir trabajando, ellos también. Hemos tenido siempre la disponibilidad. Nosotros preparamos un articulado para el proyecto de ley avalado por 15 instituciones. Tuvimos también desayuno con el ministro del Trabajo, hemos tenido distintas reuniones con las autoridades de otros ministerios. Claro, pero pasa que el ministro del Trabajo, ustedes atienden situaciones respecto de gente laboral, que ya está, que ya está, pero lo que hay que atender y más urgente es este tipo de episodio, digamos. Sí, nos han señalado que somos activistas, que queremos delincuentes. Mira, tenemos 19 años de trabajo, somos lejos de la institución que atiende más personas migrantes en Chile. Tenemos investigación, tenemos un trabajo social, área jurídica, comunitaria, hacemos trabajo en colegio. Si eso va a ser activismo, bueno, será una opinión de ellos, pero nosotros siempre también hemos estado proclives a reunirnos y ahora también se nos viene el fin del proceso de regularización. Tenemos casos de personas que se rechazó el proceso sin tener antecedentes, y es más, una señora que tenemos la foto de ella con Piñera en el Víctor Jara, con el presidente, y ella dijo, mira, me rechazaron mi regularización y no sé por qué. Entonces es un nuevo capítulo que se nos viene. Hemos recibido muchas personas que se les rechazó su proceso de regularización sin razón aparente. Bueno, vamos a estar atentos a esos casos y más. Muchas gracias, José Tomás. Muchas gracias a ustedes.